Buenas tardes a todas y a todos los que están de forma presencial y también los que están por manera remota. Seguimos con el módulo de economía, pero antes vamos a hacer un recordatorio por el paso a la inmortalidad del general Perón. No pido que ni aplaudamos ni minuto de silencio, solamente decimos que en honor al general es que estamos haciendo esta formación. Y le decía que es el módulo de política económica porque algo que dijo el otro día Alfredo Zayat, pero que yo lo reafirmo, es que la política económica no es una ciencia exacta, no son números. Y en ese sentido, recuerdo a un señor capitán del arma de ingenieros, que no era ingeniero, Álvaro Alzogaray, que entre otras frases célebres planteó hay que pasar el invierno, y en otras él muchas veces decía que había que conseguir un shock de confianza. Entonces, esa frase, yo era muy chico, pero no me quedaba claro qué significaba shock de confianza. ¿Por qué? Y acá viene la colación de esto de que no es la economía, es la política económica, y lo que uno tiene que ganar es el modo de que la sociedad nos acompañe. Yo sé que estamos en una época muy difícil, pero un compañero, y tanto Roberto como yo conocimos, un dirigente sindical y político, Germán Abdala, nos decía, va a haber dirigentes que van a ser mayoría en el movimiento obrero, que van a ser consecuentes con su mandato. Va a haber dirigentes políticos que no van a tomar la política como una parte más del jet set y la frivolidad, que intentarán cambiar la sociedad en que se vive. Entonces, en ese momento, cuando se modifiquen esas relaciones de fuerza, estas legislaciones que hoy nos parecen terribles derrotas, las vamos a cambiar todas. Con nosotros, como ven, se encuentra el compañero Roberto Feletti, contador público, un posgrado en administración financiera, y que tuvo una actividad política en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires ahora, importante desde hace 25 años. Como una perlita, en el 2006 fue designado como representante de la Argentina en el grupo de trabajo sobre integración financiera de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Grupo que tenía por objetivo elaborar el documento fundacional de lo que iba a ser el Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas. Bueno, fue secretario de Política Económica y Planificación de Desarrollo,
fue diputado nacional y a partir del 2019 es el secretario administrativo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Realmente, para mí, lo conozco desde chiquito, diría el general. Roberto es un ejemplo de coherencia. Siempre estuvo del mismo lado, con los mismos intereses nacionales y populares. Y digo lo de nacional y popular porque él adscribió a esa posición, y les recuerdo, para los que no lo saben o no lo tienen presente, existió un filósofo, un pensador, Rodolfo Puigros, que habló del nacionalismo popular revolucionario en los años, a los finales de los 50, 60. Y en esa abrevamos todo. Y Roberto, desde la visión política, abrevó en ese nacionalismo popular. Bueno, sin más, Roberto, tu exposición, perdón, que todos la saben, pero la voy a recordar. Argentina entre las iniciativas imperiales y los procesos de integración regional. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a los que están conectados virtualmente también. Un agradecimiento a Carlos porque es muy generoso con lo que dijo, muy generoso. También me hace ver muy viejo, podríamos haber omitido algunas cosas. Un agradecimiento al personal superior de las empresas de energía que nos brinda el lugar, importante y siempre también dispuestos a sostener este tipo de iniciativas. Vamos a hablar de un enfoque, primero una breve caracterización mundial para ver dónde estamos, qué hicimos y qué no hicimos. Primero hay que decir que Argentina es un país de tamaño medio. Su economía, ni somos el último orejón del tarro, ni somos una potencia, como algunos y todos siempre nos quieren hacer ver, ni somos una potencia, somos un país que medido por tamaño de su economía se encuentra entre el promedio, entre los número 25 en un concierto de 200 países. Es un país que tiene recursos naturales, que producto del advenimiento del peronismo y de procesos previos, como el del radicalismo irigoyenista, logró una elevación del nivel de vida de su población, sobre todo en ascenso social durante muchísimos años, hasta que fue interrumpido ese proceso por la dictadura cívico-militar. Eso lo dotó de un sector de ingresos medios, medios altos, que va y viene, pero que le da una impronta de nación singular. Y el punto en un país de tamaño medio como la Argentina es cómo se relaciona con las grandes corrientes internacionales. Obviamente, como decimos antes, no va a liderar las corrientes internacionales, pero también hay que ver cómo las aborda. Y si las aborda subordinadamente o las aborda con cierto grado de autonomía. Si uno mirara las experiencias peronistas, aquellas que marcaron décadas de gobierno, incluso un poco más, que son tres. Es el primer peronismo, el peronismo de las dos presidencias de Perón, es el peronismo de las dos presidencias de Menem, y es el peronismo de la década ganada o de los 12 años y medio de Néstor y Cristina. Si uno mira grandes bloques, bueno, eso singularmente aparecieron en momentos de cambio de corriente internacional. Perón gobierna al final de la Segunda Guerra Mundial, el advenimiento de la Guerra Fría. El mundo dividido en dos, por la que se llamó Conferencia de Yalta.
El mundo del socialismo real, el mundo del capitalismo expansivo industrial. Y Argentina plantea, la Argentina de Perón plantea lo que se denominó la tercera posición, o un planteo autonómico respecto de esos grandes bloques internacionales. ¿A partir de qué? A partir de controlar el proceso de producción y consumo interno. Desde el control del proceso de consumo interno, define un posicionamiento frente al mundo, que va a virar, que va a virar después de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, que ocurre en 1950, es muy marcante para Perón, muy diciendo, bueno, no se agarraron entre los dos grandes bloques, esto va a funcionar así, y empieza un viraje más pro-occidental, a partir del 52, 53. Que en esa tensión, en esa duda y en ese ida y vuelta, donde se alumbran las tensiones dentro del movimiento, bueno, en medio de un golpe sangriento se pierde el gobierno. El segundo momento es el momento de 1989. El momento del 89 es el momento de caída o de triunfo de uno de los bloques sobre el otro. Es un gran triunfo de los Estados Unidos, 1989, el derrumbe del socialismo real, la hegemonía norteamericana, ¿sí? El siglo norteamericano parecía, como fue el siglo británico, parecía que era la hegemonía norteamericana casi sin discusión. El momento del consenso de Washington, de la apertura, de la desregulación, de las privatizaciones, de la ausencia de alternativas. También, y en atenuante con Menem, aunque esto parezca un menemismo tardío, un Estado que estalla en medio de la hiperinflación, una necesidad de modernización de la economía, el complejo electrónico se despliega, se abre una expansión del comercio internacional como no se había visto nunca, y el peronismo, gobernado por Menem, decide abordar esto en forma subordinada. Compramos apertura, desregulación, privatizaciones como venga, y produce un shock de modernización de la mano de mercado con consecuencias que se van a sentir después de 1995. Pero hubo una forma autónoma al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo una forma subordinada al final de la Guerra Fría, de decir, bueno, abordamos esto y nos subimos al carro triunfal del consenso de Washington. Y hay una tercera forma, que a mí me toca protagonizar o ser parte, que ese mundo unipolar que plantea el derrumbe del muro de Berlín y la hegemonía del consenso de Washington y el poder militar norteamericano que parece incontestable, ¿sí? Y recordemos, ahí hay dos tendencias que después tienen efecto. Hay una tendencia para abordar este proceso, o una corriente de pensamiento que va a ser la de Francis Fukuyama, que dicen, bueno, el fin de la historia. Esto llegó y ya está. Lo que hay que hacer es administrar. Y hay otro pensador, un poco más prudente, Samuel Huntington, que dice, guarda, porque no hay ideología, pero las civilizaciones siguen existiendo. Y habla en un libro muy interesante del choque de civilizaciones, que lo escribe en 1993, que casi es contestación de lo de Fukuyama. Ese periodo de 1989 va a terminar en el 2001 con el atentado de las Torres Gemelas, donde el choque de civilizaciones aparece. Pero también aparece larvadamente una recomposición de poder distinta en el mundo. Es decir, ese mundo que parecía primero bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética, después unipolar, Estados Unidos solo, se vuelve multipolar de pronto. Es decir, hacia comienzos del presente siglo, empieza a emerger China como una potencia con capacidad de demandar y de disputar la capacidad de demanda internacional de los norteamericanos, y hay una recomposición de poder político y militar de Rusia. Es decir, una Rusia humillada, destrozada, desestructurada,
de la mano de Putin y de recomposición de las Fuerzas Armadas, vuelve a asomar como pretensiones de potencia. Ese desacomodo que aparece en el 2001, que va a ser un periodo conocido como el de los desbalances globales, porque es un momento en que Estados Unidos le compra a China y China nos compra a nosotros y eleva los precios de los bienes que nosotros exportamos a principios de este siglo, va a alumbrar probablemente un escenario muy luminoso, por lo menos durante 15 años, para Sudamérica. ¿Sí? ¿De la mano de qué? Obviamente de la visión de Néstor Kirchner, que entiende en el 2003 el cambio global y ahí volvemos a asumir el cambio global en forma autonómica. Entonces, autonomía en el 46, subordinación en el 89 y vuelve a plantearse al calor del mundo multipolar, de aprovechar el escenario que plantea o que eclosiona en realidad el atentado a las Torres Gemelas, que pone en disputa el poder norteamericano, que lo lleva a la guerra de Irak, aprovecharlo por la suba de precios internacionales y lo que se llama la holgura externa. Entonces es un ciclo de desendeudamiento, de solvencia externa. Recordemos que le decimos bye bye al Fondo Monetario, Argentina y Brasil juntos. ¿Sí? Y hay una alianza estrecha entre Argentina y Brasil. Es el momento de la inserción internacional más soberana que tiene la Argentina. ¿Sí? Y más productiva. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones. ¿En qué sentido? Perón ensaya lo que se llamó el ABC en un acuerdo con Chile y Brasil, que bueno, que Tulio Vargas no aporta lo que tiene que aportar en ese momento, era un momento difícil, termina con un golpe de Estado, el suicidio del líder brasileño. El proceso de Menem, a pesar del entusiasmo por las relaciones carnales, se ratifica, y esto también es un síntoma de la Argentina, que vamos a ver que Milei está intentando torcer el rumbo, se ratifica la tendencia anti-norteamericana de la Argentina. ¿Por qué? Porque el proceso privatizador es capitalizado por empresas europeas que escapan de Maastricht, que buscan escala frente a Alemania, y terminamos en una inserción internacional con España, la más sólida, que es un país cuya economía de segundo orden no puede sostener ni el flujo ni las inversiones que Argentina necesita. Es decir, es un proceso de inserción fallido desde el vamos. En cambio, con Brasil, el acuerdo de Lula y Néstor Kirchner, que ven el Mercosur es algo que arranca con Alfonsín Sarney a mediados de los 80, pero un acuerdo entre empresas, prácticamente, una zona de libre comercio entre Buenos Aires y San Pablo. Ellos lo transforman en un acuerdo entre naciones, por primera vez. Y ese acuerdo que separa en la solvencia externa, que separa en el desendeudamiento y que separa en un mundo donde por primera vez la hegemonía norteamericana empieza a ser cuestionada, o aparece un mundo que empieza a discutir algunas cosas después de la caída del muro, es el que le permite a la Argentina varios años de crecimiento económico y varios años de afirmación industrial. ¿Por qué? Porque la relación con Brasil, en el marco de acuerdo Estado-Estado, no empresa-empresa, Estado-Estado, obviamente que las automotrices, las metalmecánicas, la industria agroalimenticia tuvieron que ver, las élites, la burguesía brasileña y argentina, pero ese acuerdo Estado-Estado le permite a la Argentina un escenario en el cual vender en Brasil era como vender en Argentina. Es decir, habíamos entrado al mercado brasileño ganando escala para nuestra industria. Siempre se dijo que la industria argentina era un problema, que no tenía escala, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para todos los que dijeron eso, Argentina empezó a exportar autos con el gremio mecánico mejor pago del continente. Es decir, podíamos exportar autos y ser competitivos. Esto es muy importante, ¿eh? Tan importante
que el intercambio con Brasil en el 2011 era de 43.000 millones de dólares. Lo que le vendíamos y lo que le comprábamos era un globo de 43.000 millones de dólares. Cuando se va Macri en el 2019, eso había bajado a 20.000 millones de dólares. Fíjense la importancia que tenía y a dónde lo llevaron. La relación Argentina-Brasil en la expansión del mercado argentino, es decir, un punto que crecía la economía brasileña, era un cuarto de punto que crecía la economía argentina. Obviamente, y yo estuve, Cristina me honró para que fuera representante técnico en el proceso de integración financiera que alumbró la creación de la CAF. O sea, la CAF era un banco de desarrollo de Venezuela, Colombia, de la Corporación Andina de Fomento, la decisión de capitalizarlo y transformarlo en un banco de desarrollo latinoamericano, la decisión de empezar a promover un intercambio real peso sin ir al dólar, la decisión de usar el Banco Nacional de Desarrollo para que amplíe obras de infraestructura en la Argentina con empresas que después fueron cuestionadas por innombrables y todo lo que uno después terminó evidenciando era una falacia. Pero la expansión de la infraestructura en Argentina tuvo mucho que ver con los acuerdos entre el Fondo del ANSES, el Fondo de Garantía Sustentable con capacidad de financiar el agroespacio y el Banco de Desarrollo de Brasil, en acuerdos de consorcios argentinos-brasileños. Quiero decir, el proceso de integración regional no fue un proceso de declamación. Ustedes piensen que desde el encuentro en Guayaquil de Bolívar y San Martín, nunca había habido un encuentro de líderes suramericanos con opciones concretas hasta la UNASUR, hasta después del no al ALCA. El rechazo del ALCA en Mar del Plata, del área de libre comercio, alumbra la UNASUR. Y el intercambio intra-Suramérica, que era de 15.000 millones de dólares a mediados de los 90, pasa a 150.000 millones de dólares hacia el 2010, se decuplica. Y se utilizan ecuaciones que no estaban planteadas antes, como la ecuación energética con Venezuela, la ecuación alimentaria con Argentina y Brasil y las bases industriales de Argentina y Brasil, para abastecer situaciones de Bolivia, de Chile, de Paraguay. Es decir, es un momento muy, muy clave para el continente, pero no clave en la declamación, porque podemos decir el encuentro de los líderes suramericanos, la importancia, el sostenimiento de la democracia en Ecuador en ese momento fue importante, los acuerdos Colombia y Venezuela para bajar tensiones fueron importantes, pero también fue importante desde el punto de vista del comercio, del intercambio y de la industria, y del desvío de comercio, del desenganche de Sudamérica, de las corrientes internacionales y ganar autonomía. Y ahora voy a situar números concretos. Si nosotros hubiéramos aceptado el ALCA, que era un área de libre comercio, hubiéramos enganchado nuestro comercio con el poder de compra de los Estados Unidos, la crisis del año 2008, la crisis de las hipotecas, nos hubiera impactado de lleno. No es que no nos impactó, nos impactó, pero no tanto. Fue la primera vez, gracias al no al ALCA y la existencia de la UNASUR, que una crisis internacional no nos pega de frente. El comercio internacional en el 2008, con el imperio de la crisis, se contrajo 26%, el comercio global. Argentina solo perdió el 12%, o sea, menos de la mitad de la caída del comercio internacional. Y eso se debió a que buena parte de su comercio estaba enganchado con Sudamérica. Y Sudamérica aplicó políticas expansivas porque el continente estaba desendeudado y pudo amortiguar la crisis. Es decir, no es menor el proceso de integración regional. Un país como el nuestro, insisto, un país de tamaño medio, para abordar un proceso autónomo necesita inserción regional positiva.
Y esa inserción regional, y las pruebas fueron las que se vivieron después del no al ALCA, solo pueden darse en el marco de un acuerdo como el que se alcanzó en su momento entre Lula y Néstor con Brasil. El acuerdo con Brasil fue un acuerdo muy importante en términos de expansión industrial, fue muy importante en términos de ampliación de mercado, fue muy importante en términos geopolíticos, porque dieron estabilidad al continente. Y en un contexto de conflicto, el continente tuvo estabilidad y tuvo crecimiento. Digo, esto es necesario pensarlo, porque el gobierno del Frente de Todos se la pasó yendo y viniendo, volvía a gobernar Lula Brasil, sin acertar una definición de la política internacional. Es cierto que era un Estados Unidos más agresivo, sí, pero también más decadente. Digo, digo, el Estados Unidos de Bush en Mar del Plata no es muy distinto del de Trump. Al contrario, en ese momento en Estados Unidos, si se quiere, más poderoso y más hegemónico, menos hackeado. Y sin embargo se le dijo que no. Y a partir de ahí no es que se le dijo que no, se desarrolló una política de integración concreta. Yo cito números concretos, porque si no nos quedamos, está bien, la patria grande es importante, pero el comercio internacional se expandió, nosotros enganchamos nuestra economía con Brasil y como digo antes, un punto que crecía Brasil, un cuarto de punto nos traccionaba a nosotros. Nosotros podíamos vender productos industriales en el continente, la industria argentina encontraba ampliación de mercados. Y eso daba una solvencia externa y una discusión que no había habido antes. Y no en vano se quiebra. Ahora, digo, en el escenario actual, y ahora volvemos al mundo, en el escenario actual es un escenario de bloques y de proteccionismo y de guerra. Digo, hice este recorrido y me parece muy importante situar, aparte de mi propia experiencia de gestión, ¿no? En la construcción de una arquitectura financiera compatible con un proceso de integración comercial, como un banco de desarrollo, como un sistema de pagos. Yo quiero irnos al mundo, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que hablamos antes de este momento en que las Torres Gemelas, el atentado a las Torres Gemelas, marcan la emergencia de un mundo multipolar. Situar cuáles son los problemas que hoy atraviesa el mundo y por qué estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. La globalización, entendida como un proceso de generalización del comercio, red mundial de empresas, intercambios abiertos, competitividades definidas por bases de recursos, digamos, este proceso que se alumbra, que se viene alumbrando en la década del 80, pero que a partir del 89, la caída del muro, alcanza un proceso de expansión generalizada, acompañada del capital financiero expandido en todo el mundo, este proceso tiene un periodo dorado de 20 años. Es un proceso que entre el 89 y la crisis de las hipotecas en el 2008, a Occidente le garantiza una tasa de crecimiento anual del 5%. Anual, Occidente crece enormemente, la democracia liberal y formal parece afirmarse en todo el mundo, los conflictos tienden a bajar, la modernización es exclusiva, es excluyente, pero alcanza varias capas, hay naciones, caso España o Portugal, que no vivieron como nunca vivieron en esos periodos, hasta que la crisis del 2008 muestra que la expansión del consumo occidental estaba basada en el crédito y no se podía sostener. Cuando se dan cuenta que la gente compró casas que va a necesitar 120 años para pagarla, entra en crisis. ¿Por qué? Porque no había una política de ingresos sostenible de esa expansión. Bien.
A partir del 2008 y hasta el presente, ese crecimiento del 5% baja al 2%. Y en tanto China está teniendo un 1% a expansión del Asia-Pacífico. Es decir, hay un estancamiento de Occidente y un avance de un bloque euroasiático que empieza a desafiar. Es decir, la crisis del 2008 es un antes y un después, que no resuelve Occidente, que no resuelve Occidente. Porque la lógica sería la destrucción del capital financiero y adaptarlo a los activos reales. Es decir, si yo tengo un esquema de volumen de activos financieros enormes que no tiene relación con los activos reales que hay, eso infla los precios, en un punto se cae. Es lo que hizo Néstor en la quita de deuda. Dijo, miren, nosotros todo esto no lo vamos a pagar. Es decir, una Argentina destruye activos financieros. Cuando Néstor dice, vamos a pagar con el cupón PBI, o sea, si crecemos le pagamos, si no, no le pagamos, está diciendo vamos a pagar con la economía real. La economía real crece, pero le quita 2/3, le hace una poda de 2/3. Esa es la discusión que Occidente debe haber dado. Lo que hizo fue una expansión monetaria en Estados Unidos de emisión de dólares descontrolada, sobre todo durante las presidencias de Obama, para sostener una licuación enorme de todas esas hipotecas y que no se cayera ningún banco y demás, pero la plata no fue a la gente y no recupera el crecimiento. Y llega la pandemia y vuelve otra vez a un escenario de no recuperación del crecimiento. Y en tanto del otro lado, China y Rusia comienzan a firmar bloques cada vez más sólidos de crecimiento, de sostenimiento. Entonces, Trump lo que acaba de hacer en esta segunda presidencia es decirle a los norteamericanos, ustedes no pueden seguir comprándole al mundo. No podemos seguir consumiendo todo lo que se nos ocurre en el mundo. No podemos, no nos dan, tenemos que hacer otra cosa. Yo no puedo seguir emitiendo dólares para pagar todos los desequilibrios y que ustedes compren uvas de el Caribe, el otro compre pescado de no sé dónde, no va. Trump rompe la globalización. ¿Por qué? Porque no puede más Estados Unidos sostener los desequilibrios que tiene emitiendo moneda por la emergencia de un bloque alternativo que lo desafía. Lo dijo con claridad el vicepresidente Trump. La globalización se hizo, lo dijo en un discurso sin pelos en la lengua, la globalización se hizo para que los países ricos fueran más ricos y los países pobres se quedaran en su pobreza. Ahora, China utilizó la globalización para desarrollarse y crecer, por lo tanto la globalización no va más. O sea, no lo dijo en un discurso sobre el Estado de la Nación de los Estados Unidos. La política arancelaria, esta ferocidad de aranceles, tiene que ver con decir esto no va más, porque nosotros no podemos seguir sosteniendo esto. No podemos emitir más dólares, porque el oro pasó de $1.500 la onza a 3.500. Hay una corrida contra el dólar. Es decir, le pasa lo mismo que a los ingleses en la década del 50 cuando perdían el imperio y la libra hace un día. Esto lo acaba de decir, lo están diciendo. Del otro lado, tampoco que las tienen todas consigo, porque le declaran la guerra a Rusia, lo desgastan a Putin en el marco de una guerra, Estados Unidos utiliza a Israel para ordenar Medio Oriente a los cañonazos, y un genocidio en el medio. Sí, la guerra parece como la resolución de la política por otros medios, diría Clausewitz. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no puede seguir sosteniendo su poder imperial. Ahora. Y además tampoco, y esto según dicen los que dicen, puede seguir sosteniendo un proceso de reindustrialización conforme ellos imaginan.
porque tiene una debilidad científico-tecnológica respecto de China importante. Es muy difícil haberse asumido como una sociedad postindustrial durante 20 años y de golpe querer ser una sociedad industrial. Y hay una retirada. Estados Unidos se retira como potencia continental. Es como los ingleses en la década del 30 hicieron la conferencia imperial de Ottawa y dijeron, bueno, vamos a negociar dentro del imperio. ¿Por qué no? Bueno, Estados Unidos se retira. Le dice a Europa, bueno, viejo, arréglense, vayan a la guerra con Rusia. Viejo sueño de Alemania, creo que va a ir por un tercer intento, digamos, contra Rusia. Seguramente Alemania va a ir a la guerra con Rusia. Seguramente. Y se están preparando para eso. Porque es la única forma que tienen de tener energía y alimentos. Digo, nosotros siempre nos dijeron que los alemanes eran competitivos porque eran altos, eran rubios, se levantaban temprano, estaban organizados. Después nos enteramos que eran por el petróleo ruso barato. Cuando el petróleo ruso se les cortó, perdieron la industria. Los Mercedes-Benz ya no son tan competitivos. Bueno, digo, el viejo sueño de las potencias europeas, Napoleón o Hitler, de conseguir recursos en Rusia. Los ingleses construyeron un imperio ultramarino. Bueno, dijeron, ¿qué me importa? Yo me arreglo. Los franceses después medio lo imitaron. Los alemanes llegaron tarde y se fueron ahí, qué sé yo. Me parece que, me parece que en este mundo que yo caracterizo entre un Estados Unidos que quiere ser potencia continental y afirmarse en su propio escenario, un escenario en el cual China y Rusia emergen, Rusia es atacado en el marco de una guerra, suenan tambores de guerra en el Pacífico, China también tiene sus propios problemas, no menores, respecto a hasta dónde va la expansión. En China hay un debate interno muy fuerte, de hecho se reflejó en el último congreso del Partido Comunista Chino, entre el ejército popular que le dice queremos un estado de bienestar, si somos potencia tenemos que ponerle plata a la gente y todas estas cosas que hacen. Y Xi Jinping dijo, yo no, nosotros vamos a tener que seguir creciendo como estamos, a mí no me debiliten el yuan como moneda, no me vengan con los populismos. Hay una discusión muy fuerte porque hay una dificultad para crear empleo. Desde la inversión y de las exportaciones ya no pueden seguir creciendo. Entonces hay quienes dicen que hay que incentivar el mercado interno, el ejército lo plantea. Y el Partido Comunista dice que no, que hay que priorizar la ruta de la seda, la expansión internacional y el yuan como moneda fuerte. Es una discusión no menor. No menor. Es lo mismo que los alemanes con el euro. El sostener el euro fuerte, por eso les imponen planes de austeridad brutales a las economías europeas más débiles, porque ellos pueden con el euro comprar en el mundo fuerte y además como ellos exportan tecnología, fijan precio. Por eso siempre el tipo de hegemonía alemana suele ser más rudo. Ahora, en este mundo de crisis de hegemonía norteamericana, de desafío de un bloque euroasiático, el continente y Argentina, ¿a dónde va? Nuestro gobierno, el gobierno del presidente Milei, ha decidido una alianza sin escalas con los Estados Unidos, desconociendo la historia. Por el otro lado, Lula trata de sostener el Mercosur en un continente que tiene prioridad de gobiernos de centro izquierda, aún débiles los tiene. Y un Estados Unidos que, a diferencia de otras veces, no tiene aportes al continente. No es que yo voy a defender las iniciativas norteamericanas, pero las iniciativas norteamericanas en el continente, si uno toma tres grandes, la Alianza para el Progreso era una iniciativa de inversión industrial
como forma de desarrollar economías y frenar el comunismo. Había una zanahoria en el palo. El consenso de Washington, la segunda gran iniciativa, era una iniciativa que tenía, bueno, miren, se va a expandir el comercio internacional, ustedes pueden abordar el complejo electrónico, nosotros vamos a mantener cierto poder de compra sobre el continente. El ALCA también tenía, bueno, nosotros vamos a dejar de comprar el mundo y le vamos a comprar a ustedes. Abran su economía y nosotros le compramos. Acá no hay nada, acá es la comandante Richardson diciendo nos vamos a morir a golpes. ¿Qué es lo que ofrece Estados Unidos hoy al continente? ¿Por qué el gobierno va al continente, va a Estados Unidos? ¿Cuál es la discusión que hay hoy respecto de este mundo? ¿Y cuál es el rumbo que toma Brasil en BRICS? ¿Y por qué Argentina no puede estar ahí o sí? Digo, estas son discusiones no menores porque Argentina nunca pudo tener una relación estrecha con los Estados Unidos, porque son economías competitivas, porque el desarrollo industrial argentino molestaba, nunca. Y los hechos muestran, situaba yo fines de los 50, principios de los 60, el proceso de inversión industrial, efectivamente hubo un proceso industrial norteamericano, pero las grandes empresas de automotrices, químicas, metalmecánica, eran asociaciones nacionales europeas. Es decir, el peso del capital norteamericano en Argentina nunca fue hegemónico. El consenso de Washington en el grado extremo, las relaciones carnales. Sí, nunca había pasado. Semejante alianza con los Estados Unidos. Mandamos tropas al Golfo. El vuelto fue el atentado en AMIA. ¿No? Digo, tengamos en cuenta lo que está haciendo este tipo. Yo tendría algún cuidado. Pero bueno. Ahora, no vinieron empresas norteamericanas a comprar las empresas públicas, ¿eh? Vinieron las europeas y sobre todo las economías de menor porte que buscaban hacer escala frente a Alemania, posicionarse frente a Alemania. Después del no al ALCA fue el auge de los consorcios argentinos-brasileños. Es decir, nunca el capital norteamericano tuvo un peso hegemónico en la definición de cuestiones en la Argentina. Siempre fueron grupos nacionales, grupos europeos y en asociación, y más recientemente grupos brasileños. La decisión del presidente Milei a través del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, de desplazar a esos sectores, porque también no nos ilusionemos, estos sectores son los que nos llevan a crisis recurrentes, ¿no? El ejemplo más acabado de este fallo es el de Macri. Macri era uno de ellos, y había ganado una elección y tuvo un financiamiento internacional enorme. Y le fugaron capital, igual que lo que está pasando ahora. Es más, Macri apeló a la causa de los cuadernos a ver si lo disciplinaba. Y no pudo. Que ahora la reflotan, que yo creo que esta discusión está. Ahora, ¿va a venir un flujo de inversiones y capitales norteamericanos? No lo dice la historia, no sabemos. Vino Scott Bessent, el secretario del Tesoro, le dijo que sí, que ellos iban a venir con la caballería si era necesario para sostener a Milei, pero por ahora no. Esa inserción internacional con los Estados Unidos, el sueño húmedo de las élites, desde la caída del Imperio Británico, que están buscando un partner de ese tipo. La asociación con el Imperio Británico, para ser justos, entre 1880 y 1930, bueno, cuando el Imperio Británico crecía, la economía argentina iba enganchada. La pregunta es, en un mundo en guerra, en un mundo de crisis de hegemonía, en un mundo donde el dólar como moneda de reserva internacional está cuestionado, en un mundo donde hay bloques alternativos mucho más viables para comerciar e integrarse con Argentina, la visión de una alianza ciega con los Estados Unidos
en particular con la presidencia de Donald Trump, no queda claro a dónde nos puede llevar. No queda claro cuál es el escenario a donde vamos en este recorrido. Esto es lo que aparece como dificultad para comprender. Ahora, también es cierto que dentro del movimiento nacional, y ahí vienen todas las críticas y autocríticas que hay que hacer, no se está planteando ninguna discusión y tampoco se plantearon durante el gobierno del Frente de Todos, donde fuimos y vinimos. Donde fuimos y vinimos. Varias veces. Varias veces. La pregunta es, ¿puede Argentina buscar un acuerdo con los Estados Unidos que le permita en este proceso de crisis sortear e iniciar un recorrido de desarrollo más o menos razonable? Bueno, la respuesta mía es no. No por la historia, no por la política norteamericana en estos momentos, que no contiene ningún incentivo, como lo tuvieron en las anteriores. Y el segundo punto, ¿puede Argentina desarrollar una estrategia antiimperialista, para ponerlo en los términos del seminario, que le permita aprovechar la crisis de hegemonía? Bueno, Argentina, si miramos a Perón, lo supo hacer bastante bien en ese momento. ¿Es posible eso? ¿O vamos a toparnos con una presión estadounidense monumental, con el fondo metido acá adentro? Bueno, son las discusiones que nosotros tenemos que abordar. Digo, porque el programa de Néstor del 2003 también era un país endeudado, también se renegoció con Quita, también se acordó con Brasil, y también se acordó con Venezuela, y también se avanzó con algún grado de éxito. ¿Qué tiene a favor este mundo? Que los precios internacionales están sostenidos por la guerra. Por la guerra. ¿Qué tiene a favor Argentina? Que tiene la energía, ahora nos quieren sacar YPF, ojo, que tiene la energía, como un vector de competitividad. Siempre la energía fue un factor de retracción. Bueno, nos quedamos sin energía. Eso nos pasó en la década ganada. Ahora no. Entonces, tenemos precios internacionales altos, tenemos la energía a nuestro favor, tenemos un bloque del cual podemos recostarnos, con Lula gobernando Brasil, para ensayar una propuesta alternativa, distinta, que no se va a repetir lo del 2003, pero y ahora no se está discutiendo esto, o por lo menos no sabemos. Quiero decir, es muy, muy clave la situación mundial. Y es muy clave para un país que tiene hidrocarburos, minerales y alimentos. ¿Sí? ¿Para discutir qué? Es muy sorprendente si uno mira hoy lo que se ha producido, los números de comercio internacional que han producido estos tipos. Tenemos el peor de los desequilibrios comerciales con China. China ha dejado de comprarnos productos primarios y nos sigue vendiendo. Es muy sorprendente lo que está pasando. Está bien, el sostenimiento del Asia-Pacífico haga que seguimos vendiendo los productos primarios en otros países, pero es muy complicado, porque Brasil ha ocupado ese lugar. Entonces, cuidado con todo lo que hacemos, decimos. Y el otro punto, insisto, ¿qué es lo que ofrece la alianza con los Estados Unidos? ¿Qué es lo que ofrece este mundo para abrir nuestra economía? Nos están inundando de productos extranjeros porque tienen stock a que no saben a quién vendérselos. Los aranceles de Trump, o la lógica de la política proteccionista de Trump, quitaron la capacidad de compra de Estados Unidos del mundo. Y esta es una discusión. Entonces, insisto, más que nunca, dado el mundo en el que estamos, y yo ya redondeo acá,
sería lógico una política de integración suramericana, en particular con Brasil, y desde ahí empezar a discutir con los bloques existentes lo más conveniente de la Argentina. Y esto, yo no creo que la política de Estados Unidos pueda hacer algo que permita a la Argentina, algo que sea razonablemente viable o posible para sus intereses. No aparece eso. No aparece eso. No aparece eso y no hay concesiones, salvo que el fondo pone plata cada tanto para que esto siga su rumbo y quién sabe hasta cuándo. Ya quién sabe hasta cuándo. Creo que Argentina va a una crisis externa, una crisis clásica de balance de pagos, que va a generar una volatilidad en el dólar muy grande. Eso va a ocurrir, tome antes o después. Y cuando los agentes económicos digan esto no va más y empieza la cobertura en dólares, los fondos de inversión empiezan a hacer posición en pesos, pero esto a lo largo de este segundo semestre se va a verificar. Y el segundo tema es que eso va a impactar sobre una sociedad que tiene un grado de deterioro socioeconómico singular. Singular. Y creo que Cristina dice, y con acierto, me mete en presa para quitar un liderazgo frente a ese escenario, y no se equivoca. Lo peor que podemos tener como política exterior en este momento es esto, es un alineamiento con los Estados Unidos sin saber qué resultado favorable nos da, y meternos por situación transitiva en un conflicto que está alcanzando por proporciones gigantescas y que si uno mira la historia de la década del 90, veo que eso tuvo un costo que Argentina está pagando hoy todavía, esa posición internacional. Así que bueno, yo cierro acá, dejo como idea que estarían dadas las condiciones, si es que un Frente Nacional aborda la construcción de la nación, para una inserción internacional viable a los intereses argentinos. El mundo da para eso, porque hay guerra, desgraciadamente para el mundo en guerra no es bueno, pero a la Argentina este tipo de conflictos termina colocándola, producto de los precios internacionales altos, en posiciones más cómodas, y tenemos una ensayada y desarrollada relación con Brasil, que es muy importante para nosotros. Así que bueno, yo termino acá. La verdad, ha sido una exposición muy sólida, muy profunda, que nos va a permitir volver a escucharla, volver a verla y cuando imprimamos poder leerla, porque es para pensar todos los planteos que vos nos has hecho. Realmente son de esos días que uno se va contento por traer estos compañeros. Les aviso, el próximo martes viene Mariano Kesterboy y es la última clase del primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre empezaremos a principios de agosto y ya les vamos a informar cómo va a ser el temario y los que vamos a abordar como expositores. Gracias, Roberto. Gracias, compañeros.